Hace más de 1500 años, en el norte de la India, un sabio creó un juego para enseñar estrategia, paciencia y el arte de pensar antes de actuar. Lo llamó Chaturanga, que significa los 4 ejércitos: infantería, caballería, elefantes y carros de guerra. Este juego sería el antepasado del ajedrez, un tablero de batallas donde las guerras no se libran con espadas, sino con ideas. En su origen, el chaturanga no era un pasatiempo, sino una representación simbólica del campo de batalla, donde cada pieza tenía un papel esencial. Los soldados eran los peones, los caballos, la caballería, los elefantes, las torres, y los carros, los actuales alfiles. El rey debía protegerse a toda costa, porque su caída significaba el fin del juego y, metafóricamente, el fin del reino. Pero lo más fascinante era su propósito: enseñar a los príncipes y guerreros que la inteligencia podía superar a la fuerza. En una época dominada por la espada, el chaturanga fue una revolución mental. Con el paso de los siglos, el juego viajó desde la India hacia Persia, donde recibió un nuevo nombre, Shatrang. Los persas perfeccionaron sus reglas, introdujeron el concepto de jaque, del término persa shah, que significa rey, y convirtieron el juego en una herramienta para entrenar la mente y la paciencia. Cuando un jugador atrapaba al rey contrario, decía Shah mat, que significa el rey ha muerto. De ahí nuestro actual jaque mate. El shatrang se convirtió en un símbolo de sabiduría y poder, jugado por nobles, poetas y eruditos. Pero el destino del ajedrez apenas comenzaba. Con la expansión del Islam, el juego cruzó fronteras y llegó a tierras árabes, donde floreció en los palacios de Bagdad y Córdoba, y se transformó en un puente cultural entre Oriente y Occidente. Cada partida era una metáfora de la vida, un espacio donde la razón y el azar se enfrentaban. Y aunque las piezas eran de madera o marfil, lo que realmente se movía en el tablero era la mente humana. Cuando el ajedrez llegó al mundo árabe, encontró un terreno fértil. Los califas lo adoptaron con entusiasmo, y los sabios lo elevaron al rango de ciencia. En Bagdad, se escribieron los primeros tratados sobre estrategias, aperturas y finales de partida. Los grandes jugadores eran admirados como filósofos. Uno de ellos, Al-Adli, escribió en el siglo IX uno de los primeros manuales de ajedrez de la historia, describiendo combinaciones que aún hoy asombran a los maestros modernos. A través del comercio y las conquistas, el ajedrez se expandió por África del Norte y entró a Europa por España, durante la dominación árabe. En los monasterios y cortes medievales, el juego fue ganando popularidad. Pero lo más interesante es que en su viaje hacia Occidente, el ajedrez cambió de alma. En el mundo árabe, era un juego de reflexión y equilibrio; en Europa, se transformó en un campo de poder, con nuevas reglas y una visión más dinámica. Las piezas se adaptaron al contexto feudal: el rey, la reina, los caballeros, los alfiles, ahora representantes de la iglesia, y las torres, que simbolizaban los castillos. Así, el tablero se convirtió en una representación del orden social medieval. Durante el siglo XV, el ajedrez dio un salto decisivo. En España e Italia se modificaron las reglas para hacerlo más rápido y emocionante. El cambio más revolucionario fue el de la reina. Antes, en el shatrang, la pieza equivalente solo podía moverse una casilla. Pero en Europa, en una época donde varias reinas poderosas marcaban la política, como Isabel la Católica, la figura femenina adquirió un poder sin precedentes. La nueva reina podía moverse en cualquier dirección y recorrer todo el tablero. Fue un cambio simbólico y cultural. La mujer más poderosa del tablero reflejaba el auge del poder femenino en la historia. Desde ese momento, el ajedrez se convirtió en el juego de la nobleza y el intelecto. Reyes como Felipe II, nobles, clérigos y hasta Leonardo da Vinci eran apasionados jugadores. Las partidas ya no eran solo entretenimiento, sino un reflejo de estrategia, diplomacia y mente analítica. Sin embargo, lo mejor estaba por venir: el paso del ajedrez de los palacios a las calles, y de los juegos casuales a los torneos que definirían genios inmortales. A finales del Renacimiento, el ajedrez ya era un símbolo de cultura y erudición. En cafés, universidades y palacios, se jugaban partidas que podían durar horas o incluso días. Pero el gran salto hacia el ajedrez moderno comenzó en el siglo XIX, cuando las reglas se estandarizaron y los torneos oficiales se convirtieron en verdaderos eventos internacionales.
El tablero pasó de ser un entretenimiento noble a un campo de batalla mental donde se enfrentaban las mentes más brillantes del mundo. El primer torneo internacional de ajedrez se celebró en Londres en 1851, y el ganador fue el alemán Adolf Andersen, famoso por su estilo creativo y agresivo. Su partida más célebre, conocida como la Inmortal, todavía se estudia por su genialidad. Poco después, otro jugador cambió para siempre la historia del juego, Paul Morphy, un joven estadounidense considerado el primer prodigio del ajedrez moderno. Su forma de anticipar los movimientos del rival varios turnos antes lo convirtió en una leyenda. Pero el ajedrez no tardó en evolucionar hacia una disciplina casi científica. En 1886 se celebró el primer campeonato mundial oficial, donde Wilhelm Steinitz se convirtió en el primer campeón del mundo. Steinitz introdujo una nueva forma de pensar el ajedrez, ya no como un arte del ataque, sino como una ciencia del equilibrio. Planteó principios que aún hoy definen la estrategia moderna: el control del centro, la estructura de peones y la valoración de la posición por encima del impulso. A finales del siglo XIX, el ajedrez se había globalizado. Los periódicos publicaban partidas, los clubes de ajedrez se multiplicaban, y las grandes ciudades se convertían en centros de estudio. Los jugadores comenzaron a ser vistos como intelectuales, no solo competidores. Se escribieron manuales, tratados y revistas especializadas. El tablero dejó de ser un simple juego, se transformó en un lenguaje universal. Y aunque las piezas seguían siendo las mismas, el rey, la reina, los caballos, las torres, los alfiles y los peones, lo que había cambiado era la manera en que los humanos las comprendían. El ajedrez se convirtió en una metáfora de la vida moderna: pensar antes de actuar, anticipar, planear, adaptarse. Así, el siglo XIX no solo marcó el nacimiento del ajedrez competitivo, sino también la llegada de una nueva era donde el intelecto, y no la fuerza, definía la grandeza de los jugadores. El siglo XX fue la edad dorada del ajedrez. Con la expansión de los torneos internacionales, surgieron nombres que transformaron el juego en una forma de arte y ciencia combinadas. Uno de ellos fue José Raúl Capablanca, el prodigio cubano que asombró al mundo por su claridad y precisión. Decían que podía jugar partidas enteras sin cometer un solo error. Su estilo limpio, casi perfecto, lo convirtió en campeón mundial en 1921 y en una leyenda inmortal. Poco después, el ajedrez entró en una nueva dimensión con el ascenso de Alexander Alekhine, un jugador ruso de mente brillante y estilo agresivo. Alekhine veía el ajedrez como un poema lógico, donde cada pieza tenía un propósito estético. Sus partidas eran combates mentales cargados de creatividad, y su influencia se mantendría por décadas. Durante la Guerra Fría, el ajedrez se convirtió en una batalla ideológica entre Oriente y Occidente. La Unión Soviética invirtió recursos en formar jugadores desde niños, transformando el ajedrez en una ciencia nacional. De sus academias surgieron campeones legendarios como Mikhail Botvinnik, Tigran Petrosyan, Anatoly Karpov y, por supuesto, el inolvidable Garry Kasparov. Bajo su dominio, la URSS se convirtió en potencia absoluta del tablero durante más de medio siglo. Sin embargo, el mundo entero quedó paralizado en 1972 cuando un joven estadounidense desafió al Imperio Soviético. Su nombre, Bobby Fischer. Con una mente prodigiosa y una obsesión por la perfección, Fischer llevó al ajedrez a la televisión, a los titulares y a la cultura popular. Su enfrentamiento con Karpov fue más que un duelo deportivo, fue un símbolo del conflicto entre dos mundos. Fischer ganó, y con ello rompió la hegemonía soviética. A partir de ahí, el ajedrez se volvió global. En todas partes surgieron clubes, revistas, programas de radio y transmisiones. Los campeones se convirtieron en ídolos, los torneos en espectáculos, y el ajedrez dejó de ser un juego de intelectuales aislados para transformarse en un fenómeno de masas. El siglo XX cerró con un duelo histórico, el del hombre contra la máquina. En 1997, Garry Kasparov fue derrotado por Deep Blue, una supercomputadora de IBM capaz de analizar millones de posiciones por segundo. Aquella derrota marcó el inicio de una nueva era, la del ajedrez digital, donde el cálculo humano y la inteligencia artificial se entrelazan en un nuevo tipo de desafío. El ajedrez, nacido como un símbolo de estrategia militar, había trascendido sus orígenes. Ya no se trataba solo de ganar o perder, sino de explorar los límites del pensamiento humano.
Hoy, el ajedrez vive una nueva revolución. Lo que comenzó como un juego de reyes se ha convertido en un fenómeno global accesible a todos. Gracias a Internet, millones de personas juegan cada día desde cualquier parte del mundo. Plataformas digitales como chess.com o Lichess han llevado el tablero a pantallas, teléfonos y torneos virtuales donde se enfrentan desde principiantes hasta campeones mundiales. El ajedrez ya no necesita un salón de lujo ni relojes de arena, solo conexión, estrategia y pasión. El campeón noruego Magnus Carlsen, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, ha demostrado que el ajedrez puede ser tan emocionante como cualquier deporte. Su intuición, memoria y capacidad de adaptación han hecho que las partidas modernas parezcan una mezcla entre cálculo matemático y arte. Carlsen domina tanto los tableros físicos como los digitales, y su estilo refleja la evolución del juego en el siglo XXI, más rápido, más creativo y más accesible. Pero el avance tecnológico no solo ha cambiado la forma de jugar, sino también de entrenar. Hoy, los jugadores estudian con ayuda de motores de análisis que calculan millones de variantes, simulando partidas contra inteligencias artificiales casi imposibles de vencer. Los algoritmos han redefinido lo que significa pensar bien, han mostrado ideas que desafían siglos de teoría, obligando a los humanos a aprender de las máquinas. Sin embargo, lo más interesante es que, lejos de matar el ajedrez, ¿la tecnología lo ha hecho más humano? Nunca antes tanta gente había disfrutado del ajedrez. Hay streamers, influencers, torneos rápidos en vivo, partidas comentadas y celebridades jugando en línea. El ajedrez ha salido del silencio solemne de las bibliotecas para convertirse en un espectáculo que emociona a millones. Y aunque los motores de inteligencia artificial pueden calcular mejor que nosotros, hay algo que nunca podrán replicar: la emoción del riesgo, la intuición, la belleza de un sacrificio inesperado. El ajedrez sigue siendo una metáfora perfecta de la vida: pensar antes de actuar, prever las consecuencias, aceptar los errores y seguir adelante. Desde los elefantes del chaturanga hasta las pantallas digitales del siglo XXI, el ajedrez ha demostrado que pensar es el movimiento más poderoso del ser humano. Es un idioma universal que une culturas, generaciones y mentes. Y mientras existan personas dispuestas a mover una pieza con propósito, la partida nunca terminará.